Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, el pato cambá es una gramínea mejorada por la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad del Nordeste, que su nombre en guaraní significa negro, porque tiene una pequeña semilla de color negro en su madurez. Manumbí lo posee desde hace muchos años ya, lo utiliza para recría de terneros y es un pasto que es para todo el litoral, para todo el NEA, un pasto derivado de un nativo, mejorado, por lo tanto adaptado a las condiciones del litoral tan cambiantes, ¿no? De años muy húmedos, con anegamiento, pero también años con sequías, con altas temperaturas, incluso con sequías temporales clásicas en verano. Bueno, aporta lo mismo que las especies naturales, pero mejorado por su producción, mejorado por su relación entre la cantidad de hojas y el tallo que posee, un pasto que llega muy entrado el otoño, en mayo, con muy poca caña, recién florece en mayo, por lo tanto es todo hoja hasta todo abril. Eso es muy valorado por la calidad, ¿no? Uno quiere hacer una recría, necesita un pasto de calidad, este pasto lo posee, o sea, posee resistencia a ciertas condiciones ambientales, posee buena calidad y se destaca, además, por su potencial de producción. Nosotros en la jornada presentábamos datos obtenidos con fertilización, que realmente nos sorprenden y todavía no le encontramos el techo a la producción de este pasto, con fertilizaciones nitrogenadas y fosforadas y orgánicas. Tiene altísimo potencial, multiplicamos por 3 el campo, si lo sembráramos. Tiene muy alto rendimiento cuando tiene todas las condiciones de suelo y de fertilidad para esa alta producción. Nosotros, en las experiencias con los productores, todas las razas se han adaptado. No ha habido problemas, lo hemos utilizado incluso acá en la experimental misma como forraje conservado, en rollos, en silaje, y la verdad que los animales demuestran preferencia con respecto a otros lotes. En pruebas de pastoreo comparadas con Grama Rhodes,
entre un pasto que es todo hoja y un pasto que está encañado como Grama Rhodes, prefieren el que tiene todo hoja, por supuesto. Lo buscan demasiado. Y bueno, y eso nos habla de lo interesante que es para, fundamentalmente pensando en los inviernos de nuestra zona, donde la nutrición de los animales es complicada y donde tenemos que tratar de acortar ese invierno. Una manera es estirando el otoño, que es con este pasto. Bien, y en materia presupuestaria, ¿qué implica eso para el productor? Bueno, nosotros ahí hacemos unos números, porque remarcamos en la jornada que como todo cultivo hay que invertirle, no hay que descuidarlo. Si queremos tener un pasto productivo, como hace 20 años Manumbí, 20 años se invierte en fertilización, se invierte en probablemente una limpieza con una desmalezadora eventualmente, se le invierte. Estamos hablando de un poco más de 6.000 pesos por hectárea, incluyendo los gastos de mantenimiento y de implantación amortizados en todos esos años. El kilo de semilla es barato, ¿no? Comparado con otras megatérmicas, que los precios son en dólares, el kilo de semilla de cambada está alrededor de los 500 pesos. Son 8 kilos por hectárea, son 4.000 pesos en semilla. Es un recurso forrajero sumamente económico para el productor. En Grama Rhodes tenemos que hablar 2 o 3 veces ese costo en semillas, como para comparar. ¿Algo más que convenga agregar, Germán, para la audiencia de los programas? No, es nada más que acercar las consultas. Nosotros estamos abiertos a que pregunten también sobre las experiencias de productores que contamos, que nos parece lo más valioso. El trabajo con estos 2 productores que presentamos en la jornada, que son de la zona, y de ahí sacamos mucha experiencia del intercambio con el productor. Así que abierto a las consultas, por favor escriban. castro.cesargermán@inta.gov.ar o los teléfonos de la experimental que los pueden encontrar en internet. Perfecto, Estación Experimental Inta Reconquista. Sí, señor. Buenas tardes a todos y todas los participantes de este encuentro de lanzamiento de la campaña Otoño-Invierno del programa ProHuerta en el Centro Regional Buenos Aires Norte. Le doy la bienvenida al ingeniero Gabriel Varela, que en representación del director regional nos va a estar brindando unas palabras. Muy buenas tardes a todos los que estén presentes en esta videoconferencia. Es una verdadera satisfacción para mí en esta oportunidad, representando a la dirección del Centro Regional Buenos Aires Norte, dar inicio a la temporada otoño-invierno en el Centro Regional a través de esta capacitación que van a estar a cargo de excelentes profesionales de nuestro centro. Hace apenas unos meses nos encontramos con algunos de ustedes celebrando el 30 aniversario de ProHuerta en este mismo centro, con un ciclo de capacitación que fue récord en audiencias. Hemos tenido a través de las semanas números que orillaban entre 1.000, 1.200, 800 participantes, lo que nos dio una idea de que aún trabajando en condiciones adversas, en medio de la ASPO inédita y luego de la DISPO, podríamos seguir manteniendo contacto con la gente que trabaja con nosotros, o al revés, con quienes trabajamos nosotros. Esto también demuestra o ha demostrado la capacidad de resiliencia que tiene la gente para adaptarse a las circunstancias más adversas. Hoy empezamos otra nueva temporada, otoño-invierno, y lamentablemente seguimos con el mismo escenario. Y seguimos con la misma fuerza, con la misma voluntad para tratar de disimular todos esos problemas que aquejan a la sociedad y seguir vinculados con ustedes, manteniendo el contacto a través de la virtualidad. Deseo de todo corazón que este evento que hoy nos reúne tenga tanta convocatoria y tanto éxito como el que nos convocó hacia fines del año 2020. Yo no voy a hablar demasiado porque lo interesante viene después de mi aparición, pero quiero aprovechar, eso sí, la oportunidad para enviar un cálido agradecimiento
institucional, ya excede lo personal, a quienes hacen posible en cada lugar en el que se encuentre desempeñando su actividad, que el programa continúe. En primer lugar, a los huerteros y huerteras. Después a los promotores y promotoras, a los agentes de proyecto, a los agentes de extensión y obviamente a los ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, que son quienes hacen posible que el programa, ya iniciando su 31 año aniversario, siga vigente y tan vigente como entonces. Así que les doy la bienvenida, les agradezco estar ahí presente y sin más, la invito a Ana Laura para que comente en qué consiste el programa y qué es lo que vamos a estar viendo durante el tiempo que transcurre a partir de ahora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Agradezco tu presencia, que es muy importante en nuestro encuentro, y también voy a agradecer la presencia de Carla Manino y de Verónica Spinznagel, que son referentes del Ministerio de Desarrollo Social y que están sumándose también hoy a esta iniciativa. Bueno, y a César Baldoni, como siempre, que nos está dando su apoyo. Él es comunicador de INTA y nos está brindando el apoyo técnico y comunicacional para el día de hoy. Como mencionó recién Gabriel, yo soy Ana Laura Rossi, soy asistente regional de ProHuerta, de nuestro centro regional, y como parte de la organización estaré acompañando hoy esta jornada. Como comentó Gabriel, a raíz de las restricciones que tenemos para hacer capacitaciones presenciales, tales como estamos acostumbrados en nuestro programa, y debido a las medidas justamente que tenemos que evitar para la propagación del virus que ocasiona el COVID-19, es que hemos decidido desde nuestro centro regional hacer este lanzamiento de la temporada de otoño-invierno a través de una modalidad de taller virtual, con la intención de acompañar con capacitación a las personas vinculadas al programa, ya sea a promotores, a agentes multiplicadores de instituciones, de organizaciones sociales, así como también destinado a familias que quieren desarrollar una huerta de traspatio para consumir alimentos frescos e inocuos. Aclaro que esta modalidad de capacitación no es la única que vamos a desarrollar en nuestro centro regional, que se suma a otras tantas que se darán de acuerdo a las particularidades de cada lugar. Es importante destacar que el programa ProHuerta es un programa que tiene alcance nacional, es llevado adelante por el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social en forma conjunta. Es un programa alimentario que está enmarcado dentro del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y que tiene como objetivo fundamental contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentaria de la población vulnerable. Debido a ello, bueno, y en medio de la pandemia, el programa no ha dejado de hacer sus actividades básicas y de acompañar, en la medida de las posibilidades, a los productores de la agricultura familiar. Entre sus objetivos fundamentales, el programa busca fomentar la producción agroecológica, está dirigido a familias y organizaciones de productores en situación de vulnerabilidad. También acompaña y promueve huertas de tipo comunitario y escolares. Desde un abordaje integral y de desarrollo sostenible, el programa impulsa la utilización de técnicas productivas amigables con el ambiente, aprovechando los recursos locales y el uso de tecnologías apropiadas que mejoran el hábitat y la calidad de vida de las familias productoras y de sus comunidades. Si bien el pilar básico de ProHuerta es la promoción para la autoproducción de alimentos para consumo, a la par de ello, durante estos 30 años de trayectoria que tiene ya el programa, 31 que estamos este año iniciando, fueron impulsándose diferentes herramientas programáticas para apoyo a la organización de productores, para la venta de excedentes y fundamentalmente para el apoyo de circuitos y canales cortos de comercialización. Quiero compartir con ustedes, si me permiten unos minutos, algunos datos de nuestro centro regional. En la última temporada, que se corresponde con primavera-verano, la que pasó,
del año 2020-2021, tuvimos en total un registro de 112 huertas escolares, 178 huertas comunitarias e institucionales y un total de 28.740 huertas familiares. De esos datos, en otoño-invierno del mismo año, la cantidad de huertas familiares había aumentado por la pandemia a 31.250 en nuestro centro regional, alrededor de un 10% más que en primavera-verano. Y si lo comparamos con el otoño-invierno del 2019, habían aumentado un 25% más las huertas familiares durante la pandemia. En relación a las huertas escolares y comunitarias, en cambio, los números fueron menores que en el año anterior a la pandemia, debido a las restricciones de algunos lugares para poder funcionar. Todo este trabajo que lleva tiempo, dedicación y compromiso es llevado adelante por los técnicos del programa, en articulación con una red de instituciones y organizaciones sociales que se suman al trabajo de capacitación, asistencia técnica y seguimiento que realizan los técnicos desde sus agencias de extensión o desde sus sedes de experimental. También es importante mencionar que en todo este trabajo participa el voluntariado del programa, que con la figura de promotores de ProHuerta, como nosotros los llamamos, en sus diversas modalidades, ya sean promotores voluntarios, institucionales, comunitarios o escolares, coordinados por los técnicos, acompañan a las familias e instituciones que se suman al programa con iniciativas de diferente índole, acompañando todas las actividades que se realizan en cada lugar. En nuestro centro regional contamos con alrededor de 800 promotores de distintas modalidades. Valga para ellos nuestro mayor reconocimiento, ya que sin su apoyo desinteresado no podríamos llegar a tantas familias. A estos datos que mencioné hay que sumarle también el trabajo de asistencia técnica y acompañamiento que se hace a proyectos productivos, a organizaciones de productores, en ferias y todas las actividades de seguimiento que se realizan de manera continua a partir de un entramado de técnicos de INTA, técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, instituciones, organizaciones y promotores de cada territorio. Para poder llevar adelante todas estas actividades, les cuento que nuestro centro regional comprende 4 estaciones experimentales con sus agencias de extensión, en donde pueden encontrar a 27 profesionales que trabajan en el marco del programa ProHuerta, comprendido dentro de la estrategia de extensión en cada territorio. Si desean contactarse, les dejaremos en pantalla un enlace con un mapa donde pueden ubicar la sede de INTA más cercana a su localidad y conocer así todas las actividades que se desarrollan allí y puedan de alguna manera sumarse en las que más les interesen. Y para no demorarlos más, quedan los contactos en pantalla cuando los necesiten para ampliar la información, y nos vamos a introducir entonces ya de lleno en el taller de hoy, para escuchar e intercambiar sobre recomendaciones básicas y fundamentales con todo lo que necesitamos saber y que nos llevarán a tener una buena producción de otoño-invierno. Les voy a dar la palabra entonces a las 2 profesionales de nuestro centro regional que expondrán sobre aspectos a tener en cuenta para la siembra de otoño-invierno. Una de ellas es la ingeniera Paula Ferrere, que pertenece a la Agencia de Extensión de 9 de Julio, ubicada en el área de la Estación Experimental INTA Pergamino. Y por otro lado, vamos a escuchar a la ingeniera Elena Renaulín, que trabaja en la Agencia de Extensión de la Experimental de Delta. Tengan en cuenta que si surgen dudas sobre la temática, pueden consultar en el chat o pueden hacer comentarios que enriquezcan el tema. Y al finalizar las exposiciones nos vamos a tomar unos minutos para poder responder a todas las preguntas que hayan surgido. Así que bueno, ahora le doy la palabra ya a Elena para comenzar con la primera parte de esta charla, taller sobre huerta de otoño-invierno. Adelante, Elena. Bueno, muchas gracias, Ana. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Paula comparte la pantalla para mostrarle algunas explicaciones acompañadas de imágenes. Siempre son más
más fáciles de interpretar. Bueno, como les decía Ana, vamos a comentar algunos tips para armar la huerta agroecológica familiar en esta campaña de otoño-invierno. Antes les quería comentar, bueno, dónde me gusta tomar las iniciativas o las consultas que me llegan como para armar la charla, y en este caso, para iniciar, la pregunta es, ¿dónde ubicamos la huerta? Bueno, tomé la imagen de un promotor del Delta, de Mati, que me preguntaba, tengo este espacio, ¿dónde ubicamos la huerta? Bueno, para aquellos que por primera vez vayan a destinar un lugar para la huerta familiar, es muy importante tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo, como vemos en la imagen, hay gallinas sueltas en el parque. Entonces, es muy importante delimitar el espacio para que no ingresen las gallinas a remover, a buscar las semillas y las lombrices y nos desparramen todo el trabajo. Tampoco tienen que ingresar los perros y gatos que tengamos, porque también les gusta la tierra removida, van a ir ahí donde nosotros estuvimos trabajando y van a hacer sus necesidades. Eso es un riesgo para nosotros que manipulamos el suelo, y también pueden quedar en el espacio donde vamos a producir alimentos ciertos patógenos. Entonces es muy importante hacer una limitación de la huerta. En otras charlas se comentarán los tipos de delimitaciones que se pueden hacer, pueden ser verdes, pueden ser con alambrado, pueden ser con maderas, con los materiales que tengamos, pero darle una limitación en el espacio. Además, en esa mesa de trabajo que vemos, hay un planificador del programa ProHuerta, yo lo tengo acá, y ustedes pueden bajar el PDF, que ahora los compañeros lo van a subir al chat para que puedan también ustedes compartirlo. El planificador nos va a dar un montón de información que es necesaria para organizar nuestro trabajo en esta campaña de otoño-invierno. Ahí Matías lo que hizo fue embeber unas semillas, las más grandes de esta campaña otoño-invierno, que son habas y arvejas, para los que reciben el kit pampeano. Muchas veces es una recomendación embeberlas porque son semillas muy grandes que requieren alto grado de humedad en el suelo para iniciar su proceso de germinación. El resto de las semillas están dispersas, tiene un anotador, porque es bueno que sepamos qué vamos a sembrar en cada espacio. Y lo dejemos reservado, esas notas, para campañas siguientes y tener datos para organizar la rotación. Además de esto, sobre todo en la campaña de otoño-invierno, una limitante muchas veces en nuestros espacios es la presencia del sol. Necesitamos el sol para esta campaña, para todas, pero en esta suele ser limitante. En el invierno tenemos el sol que sale directo del punto cardinal este y hace un recorrido muy breve, o más breve que en el de primavera-verano. Entonces tenemos que recordar bien cuál es el recorrido que vamos a tener del sol en nuestro espacio. Y tenemos que chequear si tenemos algún obstáculo que nos deje llegar el sol, como por ejemplo una cortina forestal, árboles que no pierden sus hojas en otoño-invierno, como muchos de los que vemos en la foto, si hay alguna pared, todo lo que nos represente una proyección de sombra, tenemos que tenerla en cuenta al momento de ubicar la huerta. Otro factor muy importante para tener en cuenta es la disponibilidad y el acceso de agua para riego de la huerta y para el lavado de manos, hortalizas y las herramientas. Además del agua para riego, tenemos que saber si el espacio destinado, esa superficie destinada a la huerta, va a tener o no anegamiento cuando tengamos precipitaciones. Si el terreno, el agua de lluvia permanece mucho tiempo, se encharca, eso puede provocar daños en nuestro cultivo. Entonces,
Si podemos elegir el lugar, elegimos la zona alta. Y si no, hay otras alternativas que se charlarán en otros encuentros virtuales que tienen que ver con hacer huertas en espacios elevados, en canteros elevados, huertas verticales o en altura. Además, tenemos que disponer de un espacio, como siempre, donde podamos tener organizadas y ordenadas las herramientas. Entonces, las herramientas las guardamos en un lugar cercano a la huerta para que tengan fácil disponibilidad, que estén protegidas del sol y de la humedad para que no se oxiden y se dañen. Lo mismo los insumos, como pueden ser los preparados caseros, que tengamos para la huerta, o las semillas. Las semillas siempre tienen que estar alejadas de la humedad y del sol para que no baje el poder germinativo. Bien, continuamos entonces. Otra pregunta que suele ser frecuente es, ¿cómo distribuimos los cultivos en la huerta? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Tenemos que pensar y proyectarnos en el tiempo el crecimiento del cultivo. Por ejemplo, en esta campaña otoño-invierno vamos a tener plantas muy voluminosas y de crecimiento en altura, como es la planta de habas. Y también necesitamos pensar que las arvejas de esta temporada van a necesitar algún soporte para poder crecer y enredarse, sean en cañas, como las que usamos para los tomates, sea en un cerco, que no les dé totalmente la sombra todo el día, o en algún tipo de alambrado para que las arvejas puedan treparse. También pensemos que hay plantas que exploran el espacio aéreo y otras el subsuperficial. Por ejemplo, el espacio que va a demandar una planta de ajo o cebolla, que va a crecer su bulbo en la parte subsuperficial, no es lo mismo el espacio que vamos a destinarle a una planta de acelga que crece muy voluminosa en el espacio aéreo. Por otro lado, pensemos en la permanencia del cultivo. Si volvemos un cachito al anterior, Pau, la permanencia del cultivo tiene que ver con el tiempo que va a estar ese cultivo en nuestra huerta. No es lo mismo una especie que nosotros vamos a cosechar la semilla, como son las habas y las arvejas, a una planta de lechuga que vamos a cosecharla aún en estado vegetativo, y una planta que va a tener un ciclo para nosotros mucho más corto en el tiempo. Y para evitar esos sombreados entre las plantas, tenemos que imaginarnos el volumen de crecimiento en relación a la proyección del sol en el espacio que dediquemos a la huerta. En estos canteros que tenemos acá, van a ver un cerco. Una promotora de la isla Talavera, a quien le mando un beso, Rocío, nos facilitó la foto. Tenemos cómo ella está, estas son fotos de otros años, ¿no? Tenemos un cantero con armado los camellones. El cantero le llamamos a ese espacio donde va a estar creciendo la planta y no vamos a pisar, por eso lo delimitamos con tablas. Lo mismo en la foto de la derecha, donde tenemos un cantero donde los niños están trasplantando ya plantines crecidos como para dejarlos en su lugar definitivo, y la seño Ale, que es una genia, le mando un beso, también promotora de este programa, está señalando en qué lugar los niños y las niñas van a trasplantar. Están haciendo una siembra en línea, alternando los cultivos y asociando especies. Ahora sí, Pau, pasamos a la otra. Bueno, ¿cómo sembramos en la huerta? Acá, como ven, hay un cantero de una escuela que está sobre el río Carabelas. Tenemos que tener en cuenta esto que les menciono. La distribución en el espacio, como les decía, las proyecciones del volumen que va a ocupar cada especie y pensarlas entre líneas para que no se choquen. Luego, la profundidad de siembra. Hay una teoría que nos va a servir para todas las especies. La profundidad de siembra tiene que ser el doble del tamaño de la semilla. Entonces, eso nos sirve como referencia para todas las especies. Por ejemplo, en esta campaña otoño-invierno vamos a recibir semillas de habas
que son muy grandes, y también vamos a recibir semillas de lechuga, de zanahoria, que son semillas muy, muy pequeñitas. Entonces tenemos que tener cuidado de no llevarlas muy en profundidad, porque o no nacen, o cuando nazcan van a llegar a la superficie unos tallos muy elongados y debilitados en busca de luz. Entonces, nuestra referencia es, la profundidad es 2 veces el tamaño de la semilla. Por otro lado, la orientación con respecto al sol. Siempre pensemos el sol como recurso limitante en invierno. Vamos a tratar de captar todas las horas que podamos, sabiendo que el sol sale del este y se oculta por el oeste, y evitemos proyecciones de sombra entre los obstáculos naturales que podamos tener y el crecimiento entre las plantas en la huerta. Bueno, muchas veces, ¿qué es una siembra en almácigo? Nos preguntan. Bueno, la siembra en almácigo, yo lo comparo con la sala de maternidad. Es un espacio al cual le vamos a brindar mucha atención, lo vamos a tener cercano a nuestra circulación diaria, porque vamos a tener que atenderlos todos los días, y vamos a utilizar un sustrato específico. ¿Qué es el sustrato? Es el medio en el cual vamos a depositar la semilla para que crezca. Va a haber una charla especial sobre sustratos, así yo les voy a decir solamente que es necesario que este sustrato para hacer los almácigos sea una tierra rica en nutrientes, puede ser lombricompost, el compost que nosotros vamos a elaborar, puede ser también sumarle en una tercera parte un sustrato bien aireado que nos permita que las raíces crezcan sin encontrarse con obstáculos físicos, y también podemos mezclarlo con tierra suelta. Entonces, va a ser un lugar que podemos utilizar material reciclado, como en la foto de la derecha, que son vasitos que utilizamos y ponemos pocas semillas. En este caso hay 2 semillas por cada vasito, luego hay una maceta. En la foto de la izquierda han hecho también la foto de una promotora del canal Alem, donde nos facilitó la imagen. Gracias, Josefa. Son plantines de lechuga que se cultivaron en un tacho para luego ser trasplantados. En este espacio vamos a tener muchos más cuidados, porque las plantas son pequeñas y requieren mayores cuidados. Bien, vamos así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos evitar para sembrar en almácigos? Para hacer la siembra en almácigos tenemos que evitar la alta densidad. ¿Y qué es la alta densidad de siembra? La densidad vincula 2 factores: cantidad de semillas por superficie. Entonces, sabiendo que las semillas de ProHuerta tienen muy buen poder germinativo, esto significa que la mayor cantidad de semillas va a transformarse en condiciones adecuadas en una plántula, tenemos que pensar en el espacio que le vamos a destinar a cada uno. Por ejemplo, en la imagen que tenemos de la izquierda, que también nos facilitó una promotora del canal de Irigoyen, utilizó un cartón de maple de huevo para hacer sus plantines. Cosa que está muy bien la reutilización del material, además es cartón y puede luego trasplantarse directamente. Pero hay muchas semillas en ese espacio, y vamos a correr el riesgo de romper las raíces, que son muy frágiles en esta etapa, cuando queramos trasplantarlo. Además, en los espacios reducidos de alta densidad de siembra, vamos a tener una alta competencia por recursos. ¿Y qué pasa? Van a ser los nutrientes un recurso limitado, va a ser tal vez el riego un recurso limitado, pero también vamos a tener competencia por recibir luz. ¿Y qué pasa cuando tenemos alta competencia por recibir la luz? Los tallos se elongan, se estiran, para ver quién llega más a superficie para recibir más iluminación, y se hacen unos tallos muy débiles, que es factible que al trasplantarlo sea una situación de estrés tan fuerte que no la resistan, o que demoren más tiempo del recomendado en
hacerse fuertes y transformarse en una planta en el lugar definitivo de crecimiento de la huerta. Por otro lado, en este espacio, el riego agresivo nos va a desplazar las semillas hacia un lado. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Sobre todo en los almácigos, es recomendado que el agua de lluvia no les caiga directamente, porque una lluvia muy agresiva, muy torrencial, puede desplazarnos la tierra, desplazarnos las semillas. Si el recipiente es cerrado, nos va a depositar todas las semillas en un rincón y van a crecer todas encimadas. Entonces, la recomendación es, en una botella, perforarla con unos alfileres, la tapa, y hacer un riego suave por encima de los plantines y las plantineras. Por otro lado, hay que evitar ubicar a los almácigos en lugares, bueno, hay que evitar que sean sombreados los lugares. Los lugares tienen que tener una luz pareja para que no exista algunas modificaciones de la planta en la búsqueda de la forma, modificación de la forma en búsqueda de la luz y que se elonguen los tallos. Bueno, sigamos. Entonces, cuando nosotros queremos producir plantines, tenemos que pensar en hacerlo de calidad. ¿Qué es un plantín de calidad entonces? Bueno, tenemos que observar el color propio de cada especie. Tiene que ser un color intenso, característico de la especie que nosotros estamos sembrando en almácigo. En cuanto al tamaño, bueno, tiene que tener al menos 3 o 4 hojas para que nosotros sea el momento adecuado para trasplantarlo, para que pueda transitar ese estrés de trasplante de la mejor manera posible. Por otro lado, el sistema radicular es la clave en la calidad de un plantín, porque el sistema radicular es nuestra garantía de que esa plántula se transforme en una planta sana luego y produzca como esperamos que lo haga. Entonces, el sistema radicular está muy vinculado al sustrato que nosotros utilicemos. Por eso no debe ser un sustrato apretado, que se condense. Tiene que darle mucho espacio para el crecimiento de las raíces. Esos plantines de calidad tienen que estar libres de daños. Tenemos que controlar frecuentemente que no haya ningún insecto que se esté comiendo las plantitas, que no haya ningún hongo o alguna bacteria que esté generando daños. Y en cuanto a la forma adecuada, me refería al crecimiento adecuado, sin elongarse el tallo en búsqueda de luz, de los plantines. Bien. Acá podemos ver, la foto de la izquierda es una foto de la huerta que está en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Como ven, el tamaño es un tamaño familiar, porque hay unos vasitos dentro. Lo que se recomienda para la realización y lograr una calidad de plantín es que nosotros evitemos la caída de la lluvia directa, porque puede ser muy intensa y dañar los plantines, a través de la utilización de nylons, como es en este caso, que sean transparentes, o vidrio, si tenemos alguna cubierta de vidrio al menos, para protegerlos, y nosotros brindarles el riego necesario de la manera en que les comentaba antes. Aquí a la derecha podemos ver distintas especies, con unos colores intensos, las plantas se ven vigorosas, no tienen ningún tipo de señales de daño, y están todos los plantines cubiertos, han tenido muy buen poder de germinación. Bien. Bueno, quería comentarles que la campaña Pro Huerta, el programa Pro Huerta se suma a la campaña Convocados por los Derechos Humanos, referido a la plantación de 30.000 especies nativas. Y nosotros desde el programa nos sumamos a esta participación, cumpliéndose 45 años del golpe genocida, y bueno, fueron 30.000, por eso es el número que se propone para la siembra. Y como la memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Bueno, continúa con la charla Paula Ferrere, muchas gracias.
tardes, muchas gracias Elena por esta excelente presentación, y bueno, como complemento de tus pautas, voy a comentar en relación a los criterios o a qué tener en cuenta para comenzar nuestra huerta de otoño-invierno. Me voy a referir muy especialmente a todo lo que tiene que ver con la salud y el cuidado de nuestro suelo, que me parece que es un pilar fundamental, un socio fundamental en la productividad de nuestra huerta. También voy a hacer referencia a la importancia de la rotación espacial y temporal en nuestra huerta agroecológica familiar. Y finalmente voy a hacer referencia a las especies de servicio, especialmente las que tienen que ver con nuestra huerta de otoño-invierno. En relación al momento de inicio de la huerta de otoño-invierno, siempre en este momento del año tenemos esta inquietud de seguir con la huerta de verano, que es una huerta productiva, que es una huerta atractiva, que es una huerta colorida, o levantar todos esos cultivos y arrancar con nuestra huerta de otoño-invierno. Bueno, y ahí depende un poco de en qué momento del ciclo del cultivo estamos y a qué cultivo hacemos referencia. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, que es una especie de ciclo corto, como ven acá en la fotografía de estas lechugas que ya están prácticamente finalizando su ciclo, tienen ya 20 hojas, están en un tamaño para ser cortadas. El criterio en este caso sería aprovechar esa lechuga y ya iniciar con especies del ciclo otoño-invierno. Del mismo modo, para el caso, por ejemplo, de una especie bianual, como puede ser la selga, como puede ser un perejil, y esta especie se encuentra inducida, como es este caso, que ya está inducida a floración, bueno, el criterio más lógico sería esperar a que la selga cambie el color de su hoja, que los frutos ya estén maduros, podamos cosechar esta semilla para tener para la próxima campaña y preparar el suelo para nuestro cultivo de otoño-invierno. Por el contrario, en el caso de aquellos cultivos largos, que son los más demandantes en fertilidad de nuestra huerta, como puede ser una berenjena, como puede ser un tomate, vemos la sanidad que tenemos en este cultivo, si los frutos tienen un tamaño ya para ser cosechados, bueno, podemos esperar a que esta especie finalice su productividad, finalice su crecimiento, y en ese caso, como bien comentaba Elena previamente, comenzar con la realización de plantines para que una vez que levantemos este cultivo, que si no tenemos heladas tardías, podemos aprovechar este cultivo hasta el mes de mayo, bueno, de esta manera podemos sembrar, digamos, o plantar una vez que levantamos el cultivo y no perdemos tiempo en la siembra en estos meses que, bueno, tenemos mejor temperatura. También tiene que ver el estado sanitario. De nuevo, tengo en esta foto de la izquierda una calabaza que tiene buena sanidad, que tiene buen tamaño de frutos. Puedo esperar a que la calabaza madure en planta, que esto me garantiza una mayor durabilidad y conservación del ciclo posterior a la cosecha, pero si como en la foto de la derecha tenemos ya una planta de calabaza que presenta enfermedades fúngicas, que tiene frutos más pequeños, la recomendación sería ya levantar este cultivo e iniciar la preparación de los cultivos de otoño-invierno. Otra cuestión interesante que me gustaría detenerme es en la realización y en la aplicación de preparados caseros. Siempre en todas nuestras agencias es motivo de mucha consulta realizar preparados caseros, en qué momento aplicar. Muchas veces vienen con la planta enferma o con la plaga y quieren una receta para aplicar para matar o para controlar la plaga. Recordemos siempre que estos preparados tienen una acción principalmente preventiva y no curativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi cultivo está muy afectado y es un cultivo de verano que está terminando su ciclo y está muy afectado por alguna plaga, lo lógico y lo razonable sería levantar ese cultivo y no realizar una aplicación
que aunque sea un preparado casero, siempre es un principio activo que no va a realizar su acción correcta en ese estado. Ahora, si la enfermedad o la plaga es incipiente y la planta se encuentra lozana, sí podemos ayudar o podemos corregir con un preparado casero. Y acá me meto en lo que me parece es lo más importante que quiero comentarles en esta charla, que tiene que ver con los factores que determinan la producción. Elena hizo referencia a la importancia de la luz, a la luz directa, a tener por lo menos 6-7 horas de luz directa en nuestra huerta de invierno. También, obviamente, al tratarse de una huerta en el momento más frío del año, bueno, las temperaturas son más bajas, podemos atemperar estas temperaturas más bajas con algún túnel, con algún invernadero, y en caso que usemos estas tecnologías, recordemos la importancia de la ventilación para no aumentar la concentración de dióxido de carbono, que como sabemos es un input muy importante en nuestro proceso fotosintético. Pero lo que nosotros más podemos controlar en este momento del año y donde nosotros tenemos que tomar la decisión de cuidar es en el ambiente de nuestras raíces. Sea que hagamos nuestra huerta en macetas y usemos un sustrato, sea que hagamos nuestra huerta en tierra, es muy importante que cuidemos el ambiente de las raíces. ¿Y por qué les digo esto? Si nosotros miráramos bajo nuestros pies, por ahí no nos imaginamos toda la diversidad de este complejo sistema dinámico, que tenemos raíces vivas, raíces muertas, de árboles, de arbustos, de plantas leñosas, podemos tener animales vertebrados, animales invertebrados, como puede ser una lombriz, como pueden ser gusanos. También tenemos todo lo que es la microflora y la mesofauna del suelo, que es tan importante para regular todos estos mecanismos que suceden en el suelo y que tenemos que conocer para mantener nuestro suelo saludable. En ese sentido, si hacemos un estudio más detallado de lo que contiene nuestro suelo, nos vamos a sorprender porque en un suelo sano, la mitad de nuestro suelo son poros. Y cuando digo poros me refiero a agujeros, que es por donde circulan tanto el aire como el agua. ¿Y por qué es tan importante tener poros en nuestro suelo? ¿Por qué es tan importante el aire en el suelo? Ni más ni menos porque el aire que contiene oxígeno permite la respiración de las raíces. Y si las raíces no respiran, no pueden tomar tanto el agua que se encuentra justamente en esos poros, como los nutrientes que se encuentran en esa solución del suelo. Estos son uno de los principales componentes de nuestro suelo y que tenemos que cuidar siempre que hagamos un proceso productivo. La otra parte del suelo, que son los minerales, en un 45%, eso es una cuestión genética, es una cosa que viene con el suelo y nosotros no podemos modificar. Va a darle cierta impronta a un suelo arenoso, que va a tener quizás menos retención de agua, que por ejemplo un suelo arcilloso que va a tener una mayor capacidad de retención de agua. Pero no es algo que nosotros podamos variar con nuestro trabajo. Donde sí tenemos incidencia fundamental, además de la conservación o no de los poros, es en la materia orgánica. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es esto de la materia orgánica, que en un suelo sano esta materia orgánica ronda el 5% total de nuestro suelo, pero que si ese suelo se encuentra degradado puede llegar a niveles mucho más bajos. ¿Y por qué es tan importante la materia orgánica? La materia orgánica tiene un montón de funciones en el suelo que ahora vamos a ver, pero si ustedes pudieran con un microscopio analizar cómo se disponen las partículas en el suelo, verían que, por ejemplo, la arena, la arcilla, se encuentran de una forma especialmente estructurada que permite justamente estos poros que les mencionaba antes, que pueden tener aire o pueden tener agua, pero que todo eso es posible gracias a la materia orgánica.
¿Y por qué es tan importante, además de mantenimiento de la estructura del suelo? Porque la materia orgánica es capaz de almacenar y suministrar los nutrientes para las plantas. Como les decía antes, estabilizar y mantener las partículas del suelo, justamente mejorar esta o darle la impronta a la dinámica del agua y del aire en el suelo por justamente la formación de esos poros, que pueden ser poros grandes, pueden ser poros chicos, y finalmente, y no menos importante, es fuente de carbono y energía para los microorganismos que son los encargados de transformar los restos orgánicos en complejos orgánicos que constituyen la materia orgánica. Los circuitos cortos son formas de abastecer alimentos acortando la distancia entre familias productoras y consumidores. Ferias, ventas en quintas y puerta a puerta son algunos de estos circuitos que favorecen sistemas productivos más sustentables. La venta de bolsones de verduras es una de las modalidades que más ha crecido en los últimos años. Los circuitos favorecen la producción agroecológica de la agricultura familiar y el comercio de cercanía. Se disminuye el impacto ambiental, hay una mejor planificación de la siembra y menos transporte. Al reducir la cantidad de intermediarios, hay una mayor retribución a la familia productora y un precio justo para los consumidores y alimentos más sanos y frescos. En menos de 24 horas y recorriendo menos de 50 kilómetros, las hortalizas llegan a manos de consumidores, quienes se agrupan en nodos para focalizar los puntos de entrega. Participan familias productoras organizadas, grupos de gestión y logística, transportistas y nodos de consumidores. La proximidad genera relaciones basadas en la confianza y cada actor es fundamental en la cadena. Los envases retornables afianzan el vínculo entre los participantes, preservan la calidad de las hortalizas recién cosechadas y facilitan su traslado. Además, se evita el desperdicio y la contaminación de las bolsas plásticas. Los envases retornables buscan garantizar la inocuidad de las hortalizas. Para lograrlo, quienes forman parte del circuito deben procurar usarlo como indica su protocolo. Los circuitos cortos son una alternativa de consumo más justa y sustentable. Bienvenidos al tour virtual del Simposio Internacional Virtual de Cultivo en Sustrato e Hidroponía. Los y las invitamos a recorrer el país junto a nuestro asistente Hidro y a conocer experiencias donde estos sistemas de producción ya están funcionando de manera exitosa, con características diversas. Vamos a la primera parada. Hola Hidro, ¿qué te parece si empezamos por Misiones? La provincia de la Tierra Roja, los ríos y donde podemos encontrar una de las 7 maravillas del mundo, las cataratas del Iguazú. Hoy vamos a conocer a Raiza Hidroponía en el barrio del Lago, ubicado junto a la represa de Yacyretá en Candelaria, al suroeste de la provincia. Hola, somos Ivana Madvichuk y Hugo Herrera, estamos en Raiza Hidroponía. Nosotros somos los propietarios y hoy vamos a contarle un poquito sobre nuestra producción aquí en Barrio del Lago, Candelaria, Misiones. Somos un cultivo familiar, hoy en día nos encontramos abocando tanto Ivana como yo en distribución de tareas y trabajando a la par. Hoy en día contamos con una superficie de 960 metros cuadrados, donde nos encontramos produciendo en sistema NFT, cultivo de hortaliza de hoja. Dentro de ellos estamos produciendo lechuga crespa, las variedades lechuga crespa, un poco de lechuga manteca y algo de morada y rúcula. Nosotros sembramos sobre espuma fenólica. La espuma fenólica es un sustrato inerte que tiene un pH neutro. Es muy limpio para lo que sería este sistema. Nosotros la siembra la hacemos con una máquina donde ponemos la espuma fenólica. Las semillas son peletizadas, entonces se hace como un juego. Ahí se siembra una semilla por cuadradito, digamos, de espuma fenólica. Eso se humedece y se guarda en la oscuridad por 24 horas. Una vez que germinan las semillas, se saca a nuestro sector de maternidad, donde ahí están más o menos entre 7 y 15 días. Luego de maternidad se trasplanta a todo lo que sería intermedia. Nosotros tenemos fase 1 o intermedia, tenemos ubicado todo en el centro del invernadero, donde ahí está entre 20 y 25 días hasta el día de trasplante, donde nosotros lo trasladamos a lo que son los caños de fase 2,
hasta el día de la cosecha, que está más o menos 20 días también. Llevarnos a un cultivo hidropónico nos lleva también a nosotros como decisión, como productores, buscar un cultivo sano. Utilizamos mucho, por ejemplo, lo que son trampas cromáticas, cola entomológica para las patas de las mesadas. Reduce el no contacto con el suelo, reduce la presencia de algunas plagas, pero no quita que las haya. Utilizamos jabón potásico y aceite de neem. Tratamos de cuidar, no contamos con cubresuelo, pero tratamos de cuidar las malezas dentro del cultivo o el exterior del cultivo. Para cada sistema nosotros tenemos mesas individuales con un tanque para cada mesa. Cada mesa trabaja de manera cerrada, entonces tiene su tanque más o menos de 350 litros con una bomba donde nosotros podemos controlar la conductividad, sería la nutrición de la planta, y el pH individualmente. Entonces, si nosotros queremos plantar, por ejemplo, berro, utilizamos una mesa solo para berro porque el berro consume más oxígeno, entonces compite con la lechuga. Argentina parece estar en un momento donde empieza a haber un pequeño auge o se empieza a conocer sobre el producto, que eso es muy bueno. O sea, hemos tenido visitas de productores de la zona, de provincias cercanas de donde estamos nosotros, porque quieren cambiar al sistema por una cuestión de continuidad de producción a lo largo del año y de calidad de producción. Notan que puede haber una mejora en su producción en relación de tierra y quieren cambiar. Eso no quita que en tierra se puedan hacer excelentes hortalizas de hoja también. Vemos un futuro prometedor para la hidroponía. Gracias, Idro, por presentarnos a Ivana y Hugo. ¿Vamos a la siguiente parada?